¿Qué ha sucedido? Que los gobiernos anteriores salían a financiar esas crisis. El presidente dice, ya no va a ir la reforma a la salud en la consulta popular, porque Benedetti dice que ahí va la reforma a la salud. Las EPS sí son dignos, sí son experimentados, sí son transparentes, no son corruptos, entonces ellos sí pueden administrar la plata. Entonces, todos los recursos del sistema sanitario colombiano son administrados a través de las EPS y eso les da un poder absoluto. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirnos y por seguirse suscribiendo. Por favor, suscríbanse. Si no se han suscrito, háganlo ya. Oigan, vamos a seguir hablando del tema de salud. Ayer tuvimos a una invitada bien especial de la Federación Médica Colombiana que tenía una perspectiva bastante interesante de lo que está pasando en la crisis de los medicamentos en nuestro país. El presidente de la República ayer tuvo un consejo de ministros en donde pues llamó la atención de varios funcionarios. Allí también pues se dieron algunas conclusiones. Hoy una senadora también habló de que en el 2022, por ejemplo, el expresidente Iván Duque amarró un billonario contrato de medicamentos con una empresa de los Char y otras empresas. En fin, se están exigiendo respuestas de lo que está pasando. Hoy nos vamos a el Partido Verde con una representante que ha hablado de este tema, del tema de la salud. Ella se llama Marta Alfonso. Gracias, representante, por estar con nosotros. Gracias a ti, María Camila, por la invitación y para todos tus seguidores y quienes nos acompañan esta tarde, esta noche. Un saludo muy especial. Representante, tanto el presidente Gustavo Petro como ayer la directora de la Federación Médica nos decían que, pues, ella nos decía que básicamente hay muchas responsabilidades que recaen en el diseño del sistema, en los entes también de control que no han hecho nada durante muchísimos años para evitar la corrupción, para castigar la corrupción, en las CPS que pues han sido unos lugares y unas entidades que pues han aprovechado y se han lucrado por medio de sus pacientes, en fin. Yo quisiera preguntarle a usted está desde el Congreso de la República, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué está pasando con los medicamentos en este momento? Bueno, pues el tema de los medicamentos, yo también tengo una sospecha muy grande de que sea un sabotaje promovido desde la CPS y sus gestores farmacéuticos. Muchos de esos gestores farmacéuticos pueden ser financiados o pueden tener inversionistas de los mismos inversionistas de las EPS, es decir, son holding empresariales que pues obviamente siguen una política por llamarlo de alguna manera editorial, una política definida frente a cómo actuar frente a un gobierno y particularmente frente a la actual coyuntura de la reforma. ¿Por qué lo digo que sospecho que es una cosa de mala fe? Uno, esto que sucedió la semana pasada con Audipharma, que a través de una visita de inspección de la Superintendencia de Salud, ya tenía un antecedente el año pasado en Bucaramanga, con una visita de inspección también que se hizo en la que se encontraron pañales acumulados mientras cantidad de pacientes tenían el odioso papelito del pendiente, ¿no? Que es lo que les entregan cuando no hay un medicamento que según ellos no está disponible. Entonces, pues estas visitas de inspección dejan ver que hay un montón de medicamentos que están almacenados y no circulando entre los usuarios que los requieren. Segundo, muchos de los medicamentos que ellos dejan como pendientes para los pacientes los hemos confrontado con las listas de monitoreo en riesgo de desabastecimiento y desabastecidos del INVIMA, que es la autoridad sanitaria en Colombia que hace el monitoreo con los laboratorios internacionales para saber si hay algún medicamento que escasee, y muchos de los medicamentos que las EPS le dicen a la gente que está pendiente que no se lo pueden entregar, no están en ninguna lista ni de monitoreo ni de riesgo de desabastecimiento ni desabastecidos del INVIMA. Pero lo tercero es una cosa del sentido común. Yo consumo un medicamento diario y mi EPS lleva un año sin dármelo. Y
si yo voy, porque me dicen que pendiente, que escaso, que no lo tienen, pero si yo voy a la droguería lo puedo comprar, gracias a Dios yo tengo cómo comprarlo, pero sé que muchas personas que pueden depender de ese medicamento que yo también consumo, no van a tener con qué comprarlo. Entonces, ¿por qué si son gestores farmacéuticos que se supone que tienen enorme experiencia en la compra centralizada de estos medicamentos, pero además en la negociación internacional de medicamentos, por eso son, por eso son gestores farmacéuticos, porque sí se consiguen por la vía comercial y no por la vía institucional. Entonces son tres cosas que a mí me permiten pensar que es un sabotaje. Ok, el exministro Gaviria publicó un cuadro como una gráfica en la que muestra, que es una gráfica que de hecho mostraron en el Consejo de Ministros de anoche. Y en esa gráfica se ve como un pico, ¿verdad?, de las reclamaciones que se dispararon en el último año. Entonces él dice, mire, acá se traza una línea de tendencia absurda para tratar de mostrar un desmejoramiento continuo, pero que la evidencia los delata, que ha sido definitivamente en los últimos 2 años. Ahora me pregunto yo, eh, ¿no puede ser un problema que nazca, crezca y se reproduzca en 2 años de gobierno? Sí. No, es en efecto un resultado, un acumulado de un proceso histórico de crisis. Mira, en el Consejo de Ministros se mostró una cosa muy interesante ayer. Mostraron cómo en el 2008 hubo crisis de medicamentos, en el 2013 vuelve a haber crisis de financiación que termina afectando las cadenas de suministro, los proveedores, por tanto los medicamentos. En el 2016 nuevamente una crisis, en el 2020 otra. ¿Qué ha sucedido? Que los gobiernos anteriores salían a financiar esas crisis. Por ejemplo, la última ley de financiamiento o ley de punto final del gobierno Duque permitió que las IPS le recobraran a la ADRES, a pesar de que la ADRES había girado la UPC, permitió que muchas IPS públicas le recobraran a la ADRES dineros que no les habían pagado las EPS. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Así que de alguna manera es entrar con más recursos públicos a financiarles la crisis. En 2024, 4 años después de la financiación pública de la deuda de las EPS, este gobierno dice, no, acá lo que hay que hacer es una reforma estructural porque esto es un modelo insostenible. Lo decía también el ministro de Salud ayer, se han liquidado 117 EPS de creo que 130, 150 que han existido. Eso, pero además esta crisis cíclica que cada 4 o 5 años está sucediendo, demuestra que es un modelo insostenible. ¿Por qué se han aumentado las quejas? Por eso, porque es el primer gobierno que dice, no, venga, hagamos una reforma porque esto es insostenible, esto no puede seguir así, no puede suceder que se les paga plata pública, se les entrega por anticipado para que funcione un sistema de aseguramiento en salud, es decir, estás asegurado antes de que te enfermes para que el día que te enfermes te garanticen absolutamente todo lo que necesites en el sistema de salud. Eso es a lo que se le denomina el aseguramiento. Y lo que termina sucediendo es que esa plata que se le entrega a las EPS no llega a los que realmente prestan servicios, que son las clínicas, los hospitales, los gestores farmacéuticos, los laboratorios, etcétera. Entonces, lo que dice este gobierno es no más plata, vamos a hacer una reforma y ahí empiezan, por supuesto, a aumentarse las quejas porque ellos, uno, empiezan a, pues, como tienen una crisis acumulada, a no prestar buenos servicios, a negar servicios, a intentar de ahorrar plata, a negar medicamentos. Pero dos, se demuestra que el pico más alto de quejas tiene que ver con Autifarma desde el año pasado por temas de medicamentos, empiezan a decir no nos pagan, luego hacen un acuerdo de pago que lo decía ayer el director el gerente de la 9PS, presidente de la 9PS, decía hicimos un acuerdo y después de que ya tienen la plata asegurada de un acuerdo de pago que se había hecho, dicen no, no prestamos más servicios y cierran ciento y pucho de puntos de dispensación. Claro.
Ahora, ¿cómo hacer igual? Esto no es nuevo, pero se está viendo más, ¿cierto? O sea, definitivamente lo que hemos visto, digamos, en las últimas horas en Cali, en el departamento del Quindío, incluso en donde han salido personas a amenazar a otras por los puestos, ¿cierto? Sacaron cuchillos, armas blancas, o sea, esto ya se está pasando de niveles importantes de gravedad, me parece. ¿Cómo hacer para enfrentar, digamos, esta situación al corto tiempo, al corto plazo? Sí, ayer el Consejo de Ministros permite ver un plan de contingencia. Están cambiando la red de gestores farmacéuticos y de prestación de servicios de la nueva EPS para, de alguna manera, mitigar esta situación. Igual hay un cierre inesperado de servicios de miles de pacientes, para miles de miles de pacientes, pues obviamente eso va a generar una situación traumática. Ningún cambio es fácil y menos cuando es así abrupto. Sin embargo, lo que vimos ayer por parte del superintendente y del gerente de 9PS fue la muestra de un plan de contingencia, cómo están reconfigurando su red de servicios, cómo la superintendencia está proponiendo un pago directo a los proveedores de servicios de gestores farmacéuticos que no pase por las EPS, porque lo que hoy tenemos y es lo que pretende transformar la reforma es un modelo de intermediación financiera. Hoy la ley 100 le dice al Estado colombiano, usted tiene que garantizar el derecho a la salud y eso significa garantizar la plata, pero usted no puede manejar esa plata. Se la debe entregar a un tercero que se llama EPS y ellos, las EPS, sí son dignos, sí son experimentados, si son transparentes, no son corruptos, entonces ellos sí pueden administrar la plata. Entonces, todos los recursos del sistema sanitario colombiano son administrados a través de la CPS y eso les da un poder absoluto. Ellos definen con quién contratan, a tarifas pagan, cuándo pagan, cómo pagan, a quién le pagan. Sin, ellas no tienen ninguna auditoría, pero ellas sí pueden auditar y decir esto no se lo pago, esto se lo gloso a una IPS o a un prestador de servicios. Entonces, ese poder dominante es el que tiene la capacidad hoy de generar un caos tremendo. Yo coincido contigo, María Camila, y esto es muy preocupante. O sea, además jugar con el dolor de la gente, que tú veas que tu hijo, por ejemplo, no le entregan un medicamento y eso lo va deteriorando y tú ves que tu hijo se te está muriendo en las manos, eso enloquece a cualquier ser humano, eso saca de control a cualquier ser humano. Entonces están jugando con juego, están llevándonos a una situación de caos social muy grave. A mí a veces me preocupa mucho como la inconsciencia, pero también la falta de humanismo que puede haber detrás de actores del sistema de salud que no solamente se han enriquecido y hoy no pagan, sino que además son capaces de generar este tipo de caos para pues poner el país en guerra, una guerra social. Ahora, representante, usted está en este momento incluso desde el Congreso de la República, usted trabaja allá, usted básicamente casi vive allá. Eh, ¿Cómo, qué van a hacer desde el Congreso de la República, digamos, con la reforma del presidente Gustavo Petro? ¿Hay ambiente, no hay ambiente? Porque todo parece indicar que esto está destinado a morir antes de haber nacido. Bueno, lo primero es que Cámara de Representantes pues ya tramitó la reforma, ya la mandó para Senado Senado, con sí. muchos ajustes, va para el tercer debate en la Comisión Séptima de Senado. Lo segundo es que en efecto hay un ambiente de mucha polarización en el Congreso, un ambiente muy hostil. Por supuesto, las declaraciones del presidente que han sido fuertes, también de un mandatario indignado con lo que pasa, con este modelo tan injusto con la gente, con la vida, con el cuidado de la salud de la gente, pues uno entiende también las reacciones del presidente, pero eso también aquí tiene coletazos, eso acá, digamos, radicaliza mucho más seguramente a quienes se están oponiendo hoy a las reformas. Lo tercero es que yo tengo la esperanza de que el hundimiento de la reforma pensional haya puesto a reflexionar a los senadores, a los 8 senadores que hundieron la reforma pensional, la reforma laboral, perdón. Yo creo que nos esperaban una reacción popular, masiva, una participación ciudadana tan grande como la que sucedió.
Ellos dicen haber aplicado una encuesta que les permite ver que la gente no está de acuerdo con las reformas, incluida la de salud, pero creo que lo aplicaron en segmentos poblacionales, sus propios segmentos poblacionales, que están incididos por una opinión política generada por estos líderes políticos que hacen la encuesta y que termina incidiendo en la respuesta de la ciudadanía. Porque lo que vimos el 18 de marzo fue una presencia masiva, no solamente en Bogotá, en muchas ciudades de Colombia, Cali, Ibagué, Neiva, en cantidad de ciudades de la gente diciendo queremos reforma laboral, queremos reforma a la salud. Entonces yo espero que, tengo la esperanza de que eso los haga recapacitar, que se den cuenta que el proceso de movilización social no fue una estrategia de Gustavo Petro, sino una decisión autónoma de la ciudadanía colombiana por un cambio en Colombia. Y lo último es que ayer pasó una cosa curiosa, María Camila, en el Cuénteme. Consejo de Ministros. El presidente dice, ya no va a ir la reforma a la salud en la consulta popular, porque Benedetti dice que ahí va la reforma a la salud. ¿Qué quiere decir eso? Ese pequeño detalle quiere decir que de pronto el ministro Benedetti viene abriendo espacios de negociación con estos senadores y tratando de ganar más votos positivos para la ponencia positiva de la reforma a la salud. Esa es mi otra esperanza. Bueno, habría que ver, amanecerá y veremos. Representante, pues muchas gracias por hablar con nosotros de este tema tan importante para los colombianos, que esperamos que se resuelva pronto, que esperamos que tanta gente que está esperando sus medicamentos, que está enferma, que no ha tenido la posibilidad de acceder a su medicamento, que además no es una opción, o sea, tiene que ser diario, mensual, etcétera. O sea, no es que uno decide enfermarse de algo o en fin, no, es que si uno se enferma, el derecho debe ser, acá está, ¿no? El medicamento, ese es el deber ser. Pero pues gracias por haber estado acá y pues vamos a ver qué más pasa. Invitamos a este espacio también a Alejandro Gaviria porque nos interesa conversar con él sobre esa distinta bueno, Perspectiva. perspectiva que tiene él frente a este tema, pero no fue posible. Hoy tampoco fue posible, entonces vamos a ver si lo logramos en esta semana. Muchísimas gracias. A ti, María Camila, muchas gracias, buena tarde, que estés bien. Chao. Gracias. Pues ya ven ustedes, este es una representante Partido Verde desde el Congreso de la República. Ayer tuvimos a la presidenta de la Federación Médica Colombiana. Si usted no vio esa entrevista, vaya y véala porque es bien interesante. Y por supuesto, pues tendremos otras voces para hablar de este tema, de esta crisis de medicamentos en Colombia. Gracias por haber estado acá. Los sigo leyendo, por supuesto, todos los mensajes que ustedes nos envían a través de este chat acá abajo, estos comentarios, los estamos leyendo, estamos respondiendo y no se les olvide seguir compartiendo estas entrevistas con sus amigos y conocidos. Muchas gracias. Suscríbanse. Chao.